Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo vídeo de la unidad 3. En este apartado vamos a hablar de la debilidad de los reyes. Bien, tras la desaparición, la dispersión y la desestructuración del Imperio Carolingio, se inicia en Europa una nueva época marcada por la inseguridad. En el año 1000, el continente europeo se encontraba, como podéis ver en esta imagen, dividido en numerosos estados. Estos estados normalmente solían padecer una serie de guerras, de enfrentamientos a nivel interno, lo cual produjo una situación de debilidad de la figura de los monarcas, es decir, los reyes fueron incapaces de controlar sus propios territorios. Y esto también limitó mucho su capacidad de defenderse frente a posibles invasores provenientes que provengan de otros lugares. En este contexto, en este momento, en el año 1000, se produce una segunda oleada de invasiones en el continente europeo. Al continente europeo van a llegar una serie de tribus que van a actuar con mucha violencia y en este caso se habla de una segunda oleada, ya que la primera se produciría a finales del siglo V después de Cristo, y que padecería en este caso el Imperio Romano. Esa fue la primera gran oleada y que fue perpetrada por las tribus germánicas. En este caso se habla de una segunda oleada que vuelve a acontecer en el continente europeo y que, bueno, en este caso fue llevado a cabo por otros pueblos que vamos a nombrar a continuación. Eh, Debido al ataque de estos pueblos se va a crear un clima de terror en el continente europeo y además se suma a todo ello el gran fervor religioso que había en ese momento en el continente europeo. La cristiandad había arraigado, se había establecido en muchos de estos lugares y de hecho el mensaje que se solía enviar era de que en el año 1000 iba a llegar el fin del mundo. Bueno, vamos a hablar a continuación de los diferentes pueblos que atacaron estos reinos del continente europeo. En primer lugar, vamos a hablar de los vikingos o los normandos. Estos pueblos proceden de Escandinavia, como bien dice este nombre, normando significa hombres del norte, proceden de Escandinavia y, bueno, fueron los responsables de realizar una serie de expediciones con el objetivo de saquear diferentes territorios del continente europeo. En muchos casos, estos vikingos, estos normandos, acabaron estableciéndose en muchos de los territorios que iban a atacar. De hecho, los vikingos fueron responsables de atacar las Islas Británicas, el norte de Francia y el sur de Italia y finalmente llegarían incluso hasta Bizancio. Los vikingos, de hecho, atacaron en muchas ocasiones la península ibérica, muchos territorios del Andalus y muchos territorios del norte peninsular. Otro de los pueblos fueron los magiares. En este caso, estos magiares provenían de las estepas de Asia y serían los responsables de fundar el reino de Hungría. De hecho, realizarían desde Hungría muchas incursiones por todo el continente europeo. Esta es una escultura que se encuentra presente en la capital de Hungría, en la ciudad de Budapest, en la cual se recuerda el origen de ese país, ¿vale? Los magiares, en este caso, fueron los fundadores del reino de Hungría. Bien, seguidamente vamos a hablar del tercer grupo, en este caso de los sarracenos. Los sarracenos eran piratas de religión musulmana que provenían del norte de África. En este caso, los sarracenos fueron responsables de asolar, de atacar las costas europeas con sus pillajes. De hecho, en nuestra península ibérica, en la costa levantina, la costa mediterránea, se construyeron muchas torres con el objetivo de vigilar las costas del litoral mediterráneo. En este mapa podemos ver un poco las rutas que llevaron a cabo tanto los vikingos, que los tenéis aquí señalados en un color violeta, como podéis ver, nacen del sur de Escandinavia y también del reino de Dinamarca. De estas zonas saldrían estas expediciones de saqueos que, como podéis ver, llegaron a diferentes lugares del continente europeo, como puede ser en Inglaterra, el norte de Francia, toda la península ibérica, Italia y en algunos casos también llegaron hasta el Imperio bizantino. ¿De acuerdo? Otros de los pueblos fueron los sarracenos, que en este caso parten del norte de África y se dirigen al sur del continente europeo, en este caso las costas bañadas por el mar Mediterráneo. Y finalmente las incursiones llevadas a cabo por los magiares. Los magiares, como podéis ver, están aquí señalados con una flecha de color rojo, nacen del reino de Hungría
y se dirigen hacia el interior, hacia el centro del continente europeo. Bien, una vez que ya hemos visto estos tres pueblos que sometieron, que atacaron los diferentes territorios del continente europeo, vamos a hablar de lo que produjo esta serie de ataques. En torno al siglo IX y al siglo X, el poder de los reyes, como os decía, estos enfrentamientos internos que se producen en los diferentes estados del continente europeo, va a reducir mucho el poder de los reyes. De hecho, para poder defender su reino, sus territorios, los reyes van a tener que depender de una serie de ejércitos privados, de mercenarios y también de ejércitos que eran proporcionados, en este caso, por los nobles. Los nobles van a tener cada vez más protagonismo en esta etapa y es por ello que vamos a hablar del feudalismo en este tema. En este caso, los monarcas no llegaban a tener poder para cobrar sus impuestos en las tierras de sus vasallos, por lo que dependieron cada vez más de estos nobles que se encargarían de esa labor. Los reyes también, con el objetivo de mantener una buena relación con este grupo de la nobleza, estableció una serie de lazos personales. Los diferentes reyes mantuvieron esos lazos personales con los diferentes nobles con el objetivo de asegurarse su fidelidad. En muchos casos, estos reyes eran acompañados por la corte, y aquí podemos ver un ejemplo en esta imagen, que estaba formado por una serie de familiares, guerreros y consejeros. En este caso, muchos de ellos, consejeros y guerreros, formaban parte de esta nobleza. Y en las tareas de gobierno, a la hora de tomar decisiones que afectaban al gobierno de ese territorio, eran ayudados por lo que se conoce como una curia o consejo real. Bueno, esta es la situación en torno a estos siglos. En el próximo vídeo hablaremos del feudalismo. Un saludo a todos.